Ahora que la tierra entera llora sin control, ahora que la vida solo está en manos de Dios, ahora que una mascarilla me hace más feliz, ahora que la brisa es solo un sueño para mí, yo sigo aquí, en pie sobre la roca. No hay otro lugar donde yo pueda estar seguro. Ahora que quizás ya nada vuelva a ser igual, y tampoco sé si para bien o para mal, yo sigo aquí, en pie sobre la roca. No hay otro lugar donde yo pueda estar. Yo sigo aquí, anclado a tu palabra. No hay otro lugar donde yo pueda estar seguro.
Bien, queridos hermanos, me gustaría leer con vosotros en esta tarde un versículo. Es en el Salmo 77. Salmo 77. Y vamos a leer en el Salmo 77, concretamente el primer versículo. Es un versículo que hace años, no recuerdo cuándo, sé que me tocó y tenía anotado ahí que me había tocado. Y en estos días, pues también el Señor volvió a tocarme con este versículo. Salmo 77:1. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Quiero volverlo a leer de nuevo. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. El Salmo nos presenta una situación de conflicto, una situación dura, pero también no nos dice cuál era esa situación que estaba pasando. Estoy seguro que todos en algún momento pasamos situaciones duras, difíciles, quizá en el pasado, quizá las estamos pasando ahora, y si no, no nos preocupemos, que seguro que la hemos de pasar en algún momento en el futuro. Por eso este salmo nos da unas pautas para orar al Señor. Creo que ver la experiencia de Asaf, ver la experiencia de otros hombres como nosotros, que vivieron situaciones similares a las nuestras, aunque quizá hace pues unos 3000 años aproximadamente, pero hombres, al fin y al cabo, el corazón es el mismo, creo que siempre nos ayuda, nos anima. Precisamente hoy decíamos en los temas de oración, pedir al Señor que nos enseñe a orar. Y preparo los temas generalmente con semanas, a veces incluso meses de antelación. Y mira, el Señor permitió que hoy viniese este tema, porque creo que viene muy bien con esto. El Señor, enséñanos a orar. Porque este versículo nos enseña algo. Nos enseña que la oración es clamar a Dios. Y permitidme ser negativo. ¿Qué no es clamar? Clamar no es gritar. Se puede clamar sin griterío. Clamar tampoco es exigir. Porque si la oración fuese una cuestión de gritar, entonces sería una cuestión de formas exteriores. Pero la oración, como bien sabemos, es una realidad interior. No en vano Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro en el preludio, nos dice: tú cierra tu puerta y a solas en tu habitación. Con lo cual, allí nadie te va a escuchar, nadie en el sentido humano, sino Dios. Y así que los gritos a veces pueden significar simplemente de cara a la galería. Pero como digo, no es gritar, ni tampoco es exigir, y mucho menos a Dios. Porque, permitidme el razonamiento, creo que no podemos exigir nada a Dios, porque Dios nos lo ha dado todo. ¿Cómo tendríamos, digamos, la osadía, la valentía, permitidme decirlo coloquialmente, la cara de exigir algo a quien nos lo ha dado todo? Es imposible, sería un ejercicio de ingratitud. Muchas veces entendemos o se entiende la parábola del juez injusto no como un desafío a la oración constante, sino como que hay que estar reclamando. Y precisamente olvidamos que el juez era injusto, pero Dios es justo. Olvidamos que Dios es juez justo y que quiere oír nuestra oración siempre para que busquemos hacer su voluntad. Y en esta noche, en una de las oraciones, se aludía a esto.
Pedimos y no recibimos, porque no pedimos conforme a su voluntad, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, que seguramente nos parecen cosas importantes, que seguramente nos parecen cosas honestas, pero que al fin y al cabo son nuestros deleites, como recoge el apóstol Santiago en su Epístola Universal en el capítulo 4 y versículo 3. Con mi voz clamé. Clamar es reconocer no solamente nuestra necesidad de Dios, sino algo más importante. Clamar es reconocer nuestra desesperación de Dios. Y cuando nos desesperamos y cuando clamamos, estamos cumpliendo el primer paso de la oración, que es humillarnos. Creo que hay un ejemplo breve pero intenso, que 2000 años después sigue siendo válido. El ejemplo del que llamamos el buen ladrón en la cruz. Clamó en su desesperación, clamó reconociendo la justicia de Dios y reconociendo su injusticia y sus limitaciones. Clamar es humillarnos delante de Dios. Clamar es buscar a Dios de todo corazón, haciendo de la oración el centro de nuestra vida, haciendo de Él el centro de nuestra oración. Como tantas veces he dicho, si Dios no es lo importante de nuestra oración, entonces no estamos orando a Dios. Porque lo importante de la oración no es lo que le pedimos, sino el Dios y la persona que nos escucha. No sabemos el motivo de la necesidad de Asaf cuando buscaba a Dios, pero sabemos que le buscaba. Ay, si nosotros, por lo menos yo, hubiera escrito este salmo, seguro que hubiera puesto mi motivo. Pero para Asaf era más importante buscar a Dios que su propio motivo. A veces hacemos tanto hincapié en lo que necesitamos que olvidamos de testificar del Dios que nos oye. Repito, a veces hacemos tan grande nuestro mundo, que desde luego es grandísimo para nosotros, que nos olvidamos de la inmensidad de Dios. Hacemos tanto hincapié en lo que necesitamos que nos olvidamos del Dios que nos está escuchando. Queridos hermanos, lo importante no es la grandeza de nuestro problema. Lo importante es la inmensidad de Dios. Así pues, clamar es un ejercicio de humildad. Pero dice la segunda parte de nuestro versículo: con mi voz clamé a Dios clamé, y la última parte dice, y Él me escuchará. Fijémonos que cuando habla de clamar lo hace en el pasado, pero la escucha de Dios la hace en el futuro, me escuchará. Realmente la forma original, aunque es en hebreo, si lo pasáramos al griego, tiene que ver con lo que se llama en griego el aoristo de presente. Es un verbo que indica acción continuada. Dios, yo clamé al Señor y el Señor me escucha. El Señor me está escuchando. El Señor me escuchará. Este es un verbo que indica acción continua. Mirad, hermanos, sé que lo sabemos, pero esta noche quizás sea un pañuelo para nuestra alma. Dios escucha corazones. Y Él mira nuestro corazón cuando oramos, y como decíamos antes en los temas, Él es omnisciente, Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. A veces creemos que Dios va a escucharnos, nos escucha, sabemos, pero creemos que nos va a responder al instante. Y nos olvidamos que la oración es un ejercicio de paciencia y un ejercicio de confianza. Porque cuando tú tienes confianza, no te desesperas. Cuando tienes confianza en las promesas de una persona, no te desesperas. Si tenemos confianza en las promesas de Dios, no nos desesperaremos, sino que esperaremos en Él. Porque si oro a Dios humildemente, como decíamos, Dios me escucha. Porque si oro a Dios, he de someterme a sus reglas. No recibimos respuesta de Dios en muchas cosas, porque no tenemos confianza en Él.
porque no descansamos en Él, porque no tenemos paciencia en Dios. Y recordamos que la paciencia forma parte de ese gran fruto que es el fruto del Espíritu. La paciencia, la confianza son parte de ese fruto. La pregunta es obvia y el tiempo se nos echa encima y hemos de concluir. ¿Por qué tarda Dios en responder? ¿Por qué tarda Dios más de lo que nosotros a veces entendemos como oportuno en responder? Pues creo que Dios a veces tarda en responder, y lo de tardar es bajo nuestro criterio, porque Dios exige 4 cosas. Dios exige de ti y de mí, en principio, fidelidad. Nos encontramos en un mundo de infidelidades, en un mundo de la fidelidad que había antes a veces en los trabajos, las cosas, ha pasado, ya no digo en los matrimonios. Tristemente. Dios demanda de nosotros fidelidad. Dios demanda, y aludíamos a la parábola del juez injusto, Dios demanda de nosotros constancia. La constancia es lo opuesto a lo inmediato. La constancia es sinónimo de tiempo. La constancia, como he dicho en esta noche, es sinónimo de paciencia. En tercer lugar, Dios demanda de nosotros algo que hoy tristemente brilla por su ausencia: integridad. No estoy diciendo que no, que seamos, permíteme, unos pecadores empedernidos, ni mucho menos. Pero Dios demanda de nosotros integridad. No solamente ser buenas personas, que seguramente lo somos, sino integridad en todo. Y no voy a entrar ahora en detalles. Y sabes una cosa que a mí me anima mucho a orar. Es que Dios no pide perfección de mí. Si pide fidelidad, si pide constancia, si pide integridad, es que Dios no pide perfección de mí. Dios demanda de ti y de mí santidad. Así pues, queridos hermanos, concluyo en esta noche recordando precisamente esta realidad. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé. Yo me he derramado delante de Dios y Él me escuchará. Sabemos que cuando Dios escucha, Dios responde. Termino con 1 de Juan 5, 14, 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que el Señor os bendiga.